Para mí es un honor, un placer estar frente a todos ustedes, creo que por segunda vez. Para los que no me conocen, soy el hijo de mi mamá. Y Roger Díaz es mi nombre. Y hoy les quiero hablar de una historia muy conocida que la tradición, la cultura y el arte se ha encargado de desviar la verdad. Yo estoy seguro, 100% seguro, como yo lo estuve una vez, de que el relato que a mí me dijo mi mamá, mis abuelos, no es lo que está en la Biblia. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me encontré con otra verdad, la verdad verdadera, valga la redundancia. Entonces, hoy sabemos todos que la historia, la tradición habla de 3 reyes magos y da un número, 3, reyes y magos. Pero acompáñenme en este viaje que vamos a hacer por el desierto. Quedé bastante bronceado cuando me puse a estudiar lo de los 3 reyes magos porque tuve que montarme un camello para poder entenderlos a ellos también, ¿no? Entonces, la tradición dice que son 3 reyes magos, ¿sí? Pero cuando nos vamos al contexto de la Biblia y leemos en Mateo capítulo 2, del 2 en adelante, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ok, vamos a 597 años atrás. Los reyes o los magos no es como hoy en día lo conocemos. Hoy en día los magos son aquellas personas que hacen magia o que trabajan con hechicería. Pero en el contexto cultural de aquella época, los magos y los reyes eran personas de mucho conocimiento. Algunos eran astrólogos, astrónomos, estudiaban las ciencias. Algunos eran consejeros de los reyes, de los faraones y de las grandes personas con alto poder político y militar de la época. Ahora bien, ¿desde cuándo realmente se ha profetizado del nacimiento del Mesías? Comenzamos en Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Allí comenzó todo. Como dice Reinaldo Arma, allí comenzó el desastre. Ok, luego en Génesis 49:10 habla del cetro de Judá. El cetro era una vara adornada en muchas oportunidades con oro que representaba o simbolizaba el poder y la autoridad. ¿Quiénes usaban el cetro? Los faraones y los reyes. Luego nos encontramos cuando Daniel y sus amigos fue deportado a Babilonia. Recordemos que Babilonia sitió o invadió a Judá y se los llevaron como esclavos, ¿cierto? Cuando estaba Daniel y sus amigos en Babilonia, ellos eran usados por Dios. ¿De qué manera? Resulta que a Nabucodonosor le vino un sueño, sus eruditos, sus magos, sus intérpretes no hallaron la respuesta a ese sueño. Daniel, usado por el Señor, fue el único que pudo interpretar el sueño. ¿Qué pasó después? Nabucodonosor lo puso como jefe supremo sobre todos los sabios, eruditos y consejeros de Babilonia. Imagínense ustedes. De hecho, era el número 2. Después de Nabucodonosor estaba Daniel, que gobernaba por sobre todo Babilonia.
Ahora bien, Daniel tenía ya esa revelación, ya predicha muchos años antes, eso estaba en los pergaminos, y él ejerció una gran influencia porque era el sumo de todos los eruditos y consejeros del faraón, y comenzó a enseñarles sobre las escrituras. Estas personas, estos consejeros, estos magos o reyes, pero en el sentido de sabiduría, porque tenían un gran conocimiento, comenzaron a estudiar los astros, las estrellas, porque ellos entendían que Dios también se revelaba a través de la naturaleza, de todo lo creado. Cuando ellos estudiaron la estrella de Belén, cuando se la encontraron, tuvieron el discernimiento para entender de que ya era la hora de nacer el Mesías. Y siguieron la estrella. ¿Qué nos sorprende de esto? Eran personas gentiles, no eran judíos. Sin embargo, tenían algo más allá, que era el deseo de encontrar una esperanza. Ellos salieron, emprendieron un viaje sin saber qué se iban a encontrar, pero iban con fe, porque pusieron la esperanza en esa cosa, estrella, que era mucho más grande que su conocimiento. A pesar de ser personas que tenían un gran conocimiento, demasiado conocimiento sobre la astrología, sobre la astronomía y la ciencia, entendieron que algo grande los guiaba a algo mucho más grande, el Salvador. Por eso, ellos emprendieron ese viaje. Un viaje lleno de fe. Así de sencillo. Cuando nosotros recibimos al Señor, vimos esa luz al final del túnel, emprendimos un viaje lleno de fe también. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hoy estamos aquí. Todavía estamos en el viaje. Termina cuando nosotros morimos. Ahora bien, ellos llegaron a Jerusalén. Me imagino que Google Maps los guió mal y llegaron a Jerusalén. En Jerusalén preguntaron dónde estaba el niño o el rey que había de nacer, porque vieron su estrella. Resulta y acontece que Herodes se entera y trata de persuadirlos de que les diga a él cuando lo encuentren dónde había nacido para ir a adorarle. Ya estaba maquinando en su mente y en su corazón hacerle daño, porque su trono, su reinado se vio amenazado. Aquí no hay otro rey que no sea yo. Sin embargo, ellos salieron, guiados por la estrella, llegaron donde estaba el niño, le adoraron. Pero aquí viene la parte más importante. Ellos, dice la Biblia, que llevaban oro, incienso y mirra. ¿Sí? 3 elementos muy importantes que tienen un gran significado simbólico, que ya lo vamos a entender. Cuando ellos llegan y ven al niño, dice que le entregaron el oro. El oro, en el contexto hebreo, lo utilizaban en el templo para la fabricación de los utensilios del templo. Pero para el contexto griego significaba poder y autoridad. Y eso nos dice a nosotros de la supremacía, de la soberanía del niño que había nacido. La soberanía que tenía el niño. El incienso era utilizado en el templo también, en el altar del incienso, que se lo ofrecían al Señor como olor fragante. Esto tiene que ver con el Señor también. O sea, estos 3 elementos nos dicen a nosotros quién era el que había nacido.
un rey soberano que tenía que ser adorado. El incienso es la oración, la adoración que nosotros les damos a Dios, que llega a la presencia de Dios como olor fragante. Pero también nos dice que era la entrega de Cristo como el Mesías para el mundo, como olor fragante también. Y la mirra era utilizada para embalsamar, para preparar a los muertos. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió, que fue llevado a la cueva, a la tumba, pero al siguiente día venían las mujeres con el ungüento? Esa era la mirra. Estaba dentro de la preparación, uno de los ingredientes era perfume. Hoy en día los preparan antes los preparaban después. Entonces, no solo lo vemos como elementos importantes o valiosos, sino el propósito que tenía cada elemento de una manera profética. Porque la mirra me hace entender que la connotación real de esa entrega, de ese regalo, era el propósito de Cristo en la tierra, su muerte y sacrificio, porque era para preparar a los muertos. Entonces ya me estaba diciendo con ese regalo lo que Cristo iba a hacer aquí en la tierra, morir por la humanidad. Entonces vemos a un viaje de 3 hombres, ¿verdad? Aunque no lo dice la Biblia en números, pero se sobreentiende por la cantidad de regalos: oro, incienso y mirra. Realmente no dice la Biblia que sean 3, pudieron ser mucho más. De hecho, yo lo creo que sea así, porque una travesía por el desierto, donde había muchos ladrones, lo que hoy llamamos nosotros piratas de carretera. En aquel entonces también había ladrones en el camino del desierto. Entonces no pudieron ser 3, sino que lo vinculan con la cantidad de regalos que se le presentaron al niño: 3. Pero realmente la Biblia no me habla de cantidad, habla de varios magos, un número indefinido, no un número determinado. Ahora bien, estos hombres, a pesar de ser ricos en conocimiento, sabiduría, nos enseñan 3 cosas muy elementales. La humildad. Siendo tan sabios, se le presentaron a un niño, pero reconociendo la soberanía. Eso es humildad. A nosotros los seres humanos hoy en día nos cuesta ser humildes. De hecho, batallamos cuando llegamos a los pies del Señor, ser humildes, humillarnos o reconocer a otros como mayores que a nosotros mismos. Es una lucha constante. Segundo, la perseverancia. A pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros, ellos no se detuvieron. Llegaron al propósito donde nació el Salvador. Y el amor. ¿El amor por quién? El amor por ese niño, que aunque no lo conocían, pero ya habían reconocido su soberanía, que era alguien más grande que ellos. Y eso fue lo que los llevó a amarlo, porque le adoraron. Y cuando yo rindo adoración a alguien es porque lo amo. La sencillez. Ellos tal vez no eran ricos en dinero, pero eran ricos en sabiduría. Y eso los hace sencillos. Entonces ellos emprendieron un viaje lleno de fe, con la incertidumbre de que quizás se iban a encontrar con un palacio, pero se encontraron con un pesebre. No con un rey con un cetro de oro, sino con una cruz de madera. La supremacía y la soberanía de Cristo estaba marcada por la obediencia, por el servicio y por el amor. Eso es lo que realmente nos enseña la historia de estos magos del Oriente.
Usted preguntará, ¿por qué nació en Belén? Belén significa casa de pan. Y era el pan que descendió del cielo. Y él dice, yo soy el pan de vida. Entonces, no fue casualidad que él nació en ese pueblo y que nació en un pesebre porque no había lugar. Todo tenía un propósito. El pesebre era un pequeño espacio adornado o lleno de paja para que cuando naciera un cordero perfecto tenía que dársele el sumo cuidado, porque era el cordero para el sacrificio, expiación de los pecados. Ese pesebre no había sido tocado por ningún cordero. Estaba virgen, nuevo. Y allí fue acostado nuestro Señor y Salvador, el Cordero inmolado. ¿Se dan cuenta que todo tiene un propósito? Todo apunta a un propósito, pero también nos da una enseñanza. Estos magos del oriente nos enseñan humildad, sencillez, perseverancia, servicio y amor por la humanidad. Gracias.